Salmo 67. Exhortación a las naciones, para que alaben a Dios. Al músico principal, en Nejinot. Salmo, cántico. Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Sela. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Sela. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Este breve Salmo 67 desarrolla dos temas optimistas: la necesidad y el resultado de la misericordia de Dios, así como el futuro periodo de adoración universal que comenzará en el tiempo del reinado milenial de Jesucristo. Este salmo refleja el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El versículo 1 comienza con la bendición arónica o sacerdotal de Números 6, 24 al 26, en la primera persona del plural, y dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El salmista reconoce que lo primero que necesitamos todos es la misericordia de Dios, pues tanto los mejores santos como los peores pecadores pueden unirse al unísono en esta petición: Señor, ten misericordia. Pues todos somos pecadores que necesitamos la misericordia de Dios. La misericordia que proviene de Dios es la base del perdón divino, y nunca es un beneficio obtenido por méritos propios, sino que siempre se constituye un don de Dios, algo que no merecemos, pero aún así nos lo da Dios por su misericordia. A veces, la misericordia de Dios se manifiesta a través de un accionar lento y una postergación del castigo, pero no ignora el pecado ni se niega a actuar con ira. La ira de Dios es la acción resultante frente a la rebelión continua del hombre, una vez que culminó el tiempo de su misericordia. Porque sí, la misericordia de Dios, aunque se renueva cada mañana, como dice Lamentaciones 3:23, sí tiene un límite. De modo que, ya que todos hemos cometido alguna falta, empezando porque ya como pecadores por medio de Adán, absolutamente todos necesitamos la misericordia de Dios. Pero no solo eso, sino que para subsistir en este mundo necesitamos la bendición de Dios. Y recibir la bendición de Dios es un sinónimo de que Dios ha puesto su rostro sobre nosotros, su luz sobre nosotros, porque el rostro del Señor es la bendición misma. La Escritura dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por esto es tan importante no volvernos abominación ante los ojos de Dios al vivir en pecado, porque debemos comprender que Dios es santo y Él no puede cohabitar con el pecado, porque Él aborrece el pecado y aparta su rostro de quien vive transgrediendo sus mandamientos. Como dice Proverbios 6, 16 al 35, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma:
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La palabra aborrecer significa despreciar, alejarse, apartarse y evitar algo que te da asco. De modo que para no ser despreciados y abominables ante Dios, para que Dios mantenga su rostro y su bendición sobre nosotros, debemos procurar amar lo que Él ama, buscar la santidad y aborrecer lo que Dios aborrece, para no ser nosotros aborrecidos por Él. El versículo 2 dice así: para que sea conocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación. Dice Hechos capítulo 13, versículo 47, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. El propósito de ser favorecidos con la misericordia y la bendición de Dios no es meramente el bien personal. Cuando Dios muestra su favor sobre ti, es para que tú extiendas esa bendición a otros. El que Dios nos ponga por luz para las naciones es para reflejar su luz en medio de las tinieblas de este mundo, para comunicarle a otros de la gran misericordia de Dios y así engrandecer su nombre al hacer que otros le conozcan. El propósito de Dios es que tú seas participante también de llevar su salvación a otros. Así seas sembrando pequeñas semillas, reenviando quizá un versículo bíblico, una meditación en la palabra, o hablándole directamente a tu vecino, tus familiares o tus conocidos sobre lo que vas aprendiendo de Dios. No tienes que preocuparte por ser un gran predicador, porque compartir la palabra es un mandato. Ser la luz en este mundo es un mandamiento. Eso quiere decir que no es opcional. El verdadero creyente vive la palabra y comparte la palabra. Dios se encargará de dar el crecimiento. A partir del versículo 4 encontramos un tinte sobre el reinado milenial postapocalíptico, donde el mismo Jesucristo reina en persona, porque es Jesús quien juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. La afirmación Selah en este versículo quiere decir ciertamente, verdaderamente, amén. Es decir, así será. Es una especie de decreto, una verdad tan fiel e infalible, tan cierto como que vive el Señor. De modo que, tan cierto como que Dios existe, Dios juzgará y pastoreará a todas las naciones de la tierra. En este periodo milenial, todos los pueblos alabarán a Dios. La tierra dará su fruto, y Dios bendecirá a su pueblo. El Señor Dios reinará con justicia. Acompáñame a hacer esta oración. Padre eterno y misericordioso Dios, gracias por esta porción de tu palabra y ayudarme a conocerte más a través de ella. Hoy quiero pedirte perdón por las veces en que, aún conociendo, he transgredido tu ley, he hecho lo que tú aborreces. Reconozco que necesito tu misericordia. Apelo a tu misericordia, pues sin tu ayuda sé que no podré levantarme en mis caídas. Te pido que me bendigas lo suficiente para bendecir a otros. Pon tu rostro sobre mí y pon en mí tu paz, para poder dar paz a los que me rodean y ser luz, y no parte de las tinieblas, donde quiera que me encuentre. Bendito y alabado seas en todo momento. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirla para que llegue a más personas.
Esta fue la reflexión del Salmo 67. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.